Estamos de regreso, señores, y un gran placer para nosotros compartir con nuestro amigo Milton Morrison, que está aquí en el programa. Vamos a hablar acerca de la situación eléctrica de la República Dominicana. Milton, gracias por estar aquí. Tú has estado muy activo hoy día en los medios, en las redes sociales y en los medios de comunicación, porque el lunes nos levantamos con una noticia de que nos aumentaban el tema de la luz. Luego el presidente, vamos a decir, echó para atrás la decisión, pero ¿qué es lo que está pasando, Milton? Háblame qué es lo que está sucediendo en la República Dominicana. ¿Por qué el Estado está subsidiando? Sí, bueno, ante todo, Pablo, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y como siempre es un placer poder estar aquí contigo. Mira, realmente el tema eléctrico, la mejor forma de uno abordarlo y poder enfrentarlo es verlo desde la óptica del consumidor, porque al final de cuentas todos somos consumidores, desde el presidente de la República, quien es el jefe de las políticas energéticas que se trazan en el país, hasta cualquier persona del sector privado. Cuando tú me preguntas el por qué se subsidia la tarifa eléctrica, mira qué sucede. Nosotros somos un país que somos dependientes en casi un 87% de combustibles importados para producir la electricidad. Es decir, nosotros producimos en la República Dominicana energía con petróleo, con gas natural y con carbón. Ninguno de esos tres elementos, aparte de la hidro, que sí la tenemos el agua, ninguno de esos tres combustibles nosotros lo tenemos. Por tanto, tenemos que comprarlos en los mercados internacionales a los precios que los mercados internacionales manden. ¿Qué sucede? La República Dominicana, en la política energética trazada por los diversos gobiernos, a través de la superintendencia, han entendido que traspasar ese precio que tiene la electricidad real al consumidor es algo que quizás los consumidores no podrían aguantar en términos económicos, y por eso surge el famoso subsidio, que es lo que el gobierno pone en parte. El subsidio tiene dos componentes: uno, el subsidio a la tarifa eléctrica, que es la diferencia entre la tarifa que debería ser aplicada, que paga el consumidor, y la tarifa que se está aplicando. Esa diferencia, que va a un fondo llamado Fondo de Estabilización de la Tarifa, FETE, ese fondo es que genera ese subsidio. Es decir, en términos simples, y para que los amigos televidentes nos entiendan, nosotros, todo el que consume energía en el tramo, por ejemplo, de menos de 400 kilovatios horas al mes, el Estado Dominicano le está subsidiando la energía con más de un 40%. Es decir, que si lo que usted paga ahora se lo encuentra elevado, si realmente le cobraran lo que realmente es el costo de esa energía, entonces la gente estuviera alarmada. Entonces ese es el origen del subsidio, el no traspasar costos reales al consumidor. ¿Por qué es tan cara entonces? Si yo me la encuentro cara y me están subsidiando, ¿por qué entonces es tan cara en la República Dominicana? Sí, mira, además del tema de los combustibles, obviamente. Exacto. Mira, Pablo, realmente el tema de caro o barato de un servicio es relativo, y yo lo voy a explicar. Y con el tema de la electricidad, es cara porque el servicio es muy malo. Si el servicio eléctrico fuera constante, de calidad, 24 horas, lo que usted pagara quizás no se lo encontraría costoso. Y tú dirás, ¿y cómo eso es posible? Yo siempre hago el símil del costo de un minuto del celular y el costo de 1 kilovatio hora del bloque más bajo. Para que la gente entienda, mire, un minuto de un celular en una tarjeta prepagada le cuesta a todo el que la compra, fácilmente algunos 7 u 8 pesos, y en algunos casos más, depende del operador. Sin embargo, 1 kilovatio hora de consumo de energía es equivalente a usted encender, por ejemplo, 5 bombillos de bajo consumo en su casa, tener encendida su nevera con agua fría, encender su televisor, poner un abanico y hasta hacerse un juguito en una batidora. Si eso usted lo hace durante 1 hora, usted termina pagando menos de 7 pesos. Es decir, que 1 hora de un consumo de 1 kilovatio hora, con todo ese confort que da durante 1 hora, viendo la televisión, la novela o lo que sea, con 5 bombillos encendidos, bebiendo agua fría y echándose fresco, cuesta menos que hablar 1 minuto por un celular. Pero ¿por qué las personas pagan el celular y nadie se queja del servicio telefónico? Bueno, porque tú tienes el servicio constante, de calidad y 24 horas. Es decir, que cuando nosotros lleguemos al momento de que tengamos un servicio eléctrico estable, que las distribuidoras nos los brinden y sea de satisfacción, tú verás que la tarifa eléctrica no será o no tendrá esa percepción de muy cara. ¿Por qué? Y con esto concluyo a tu pregunta.
yo estuve el fin de semana en Puerto Rico, para ponerte un caso de lo más cercano que nosotros tenemos. Sí. Y en Puerto Rico, ¿tú sabes cómo están pagando el kilovatio hora residencial en la tarifa eléctrica? 28 centavos de dólares. ¿Tú sabes cuánto cuesta el que nos cobran el más caro a nosotros aquí? 25 centavos de dólares. Es decir, en Puerto Rico están pagando la energía eléctrica más cara que República Dominicana. La gente se queja, pero se puede quejar por un tema presupuestario, pero está satisfecho con el servicio. Entonces, por eso es que aquí tenemos la energía que da una percepción de que es muy cara. Está el agravante, obviamente, de que el servicio no es bueno. Exacto. Entonces, Milton, está la parte siempre se habla del tema de la generación. Sí. Y se habla el tema de la distribución, que hay problemas en el tema de la distribución y que la generación todavía no da abasto, que hace muchos años que aquí no se hacen inversiones en tema de la generación. ¿Cuál es la realidad? Y vemos también el tema, un círculo malicioso que yo digo, que es que nosotros los consumidores no pagamos. Exacto. Porque el servicio es malo, o entendemos que es malo. Entonces, si no puede mejorar el servicio porque entonces nosotros no lo estamos pagando. No se le puede pagar a la distribuidora, que dice a la generadora, porque dice, bueno, hay que pagarme, entonces no hay dinero para pagar. Ese es un círculo malicioso de que tenemos en este país con eso. ¿Cuál es la realidad con eso? ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Sí, mira, Pablo, tú excelentemente lo acabas de describir. Con ese círculo malicioso o vicioso que tú hablas. Malicioso. Esa es la realidad. Mire, es bueno que los consumidores entiendan que desde el año 2005, por una disposición de la distribuidora, no se entrega toda la energía que se demanda. Porque mientras más energía se entregue en la lógica de las empresas distribuidoras, más dinero se pierde. Porque cuando tú tienes pérdida de 35 a 40%, mientras más si tú das el 100%, pierdes un 40%. Pero si das un 80%, entonces lo que estás perdiendo, si es el 40%, un 32%. O sea, es un asunto relativo. Entonces, ese círculo malicioso hay que romperlo por algún lado. O el consumidor se aboca a una lógica de racionalizar el uso, hacer un uso más inteligente de la energía y pagar la electricidad para que las distribuidoras tengan flujo de caja y pueda generarse el círculo virtuoso, o lo contrario, que es lo más lógico, que las distribuidoras hagan un esfuerzo y rompan el círculo malicioso, como tú dices, y provean al consumidor con energía de calidad, servicio constante, etcétera, etcétera. Y la gente, cuando tenga esa satisfacción, va a decir, bueno, mira, me está llegando la energía, no hay apagones, déjame pagar. Ahora, ¿cuál es la realidad, Pablo? En términos de generación, hay un parque de generación que obviamente siempre hay una demanda creciente y la generación siempre tiene que ir aumentando. En la República Dominicana tenemos un parque que obviamente necesita mayores inversiones en términos de capacidad, con tecnología y combustible de menor costo que el que tenemos. Ahora, cuando se dice que no ha habido inversiones, uno como que está dentro del sector, me quedo pensativo y digo, ¿y cómo es posible que se pueda decir? Yo te voy a citar así rápidamente, en menos de 20 segundos, 4 o 5 inversiones que se han hecho en el país, que todas las hemos visto en el periódico, pero parece que somos ciegos y se entiende que no hay inversiones. Mire, aquí se inauguró el Parque Eólico Los Cocos, un parque de 77 megavatios. Aquí la empresa Seaboard, estoy hablando del 2011 y 2012, la empresa Seaboard el año pasado inauguró una planta gas natural y fuel oil de 110 megavatios. La empresa La ESA introdujo en sus 2 fases 2 plantas en Pimentel que tiene que construyó. Ejejaina acaba de construir 215 megavatios en Quisqueya. Los Orígenes acaba de integrar 25 megavatios. Y así te puedo enumerar con unas inversiones que ha hecho también AES Dominicana, que si tú sumas eso, Pablo, en los últimos 3 años hay instalado más de 400 megavatios y parece que eso no se reconoce. Tenemos que hacer una pausa, Milton. Cuando regresemos yo te voy a poner entre la espada y la pared. Sí. ¿Fue correcta la decisión del presidente de no aprobar el aumento? Regresamos después de la pausa y Milton me va a decir qué él cree de eso. Regresamos ahora. Señores, estamos de regreso. Antes de continuar, quiero hacer un brindis con nuestro amigo Milton Morrison de agua. Agua Planeta Azul llega a todas las partes necesarias del cuerpo. Combina diferentes procesos de purificación para... Se fue la luz.
Milton, qué buen preámbulo, o qué buena ayuda nos dio la luz. Se fue la luz mientras hablamos del tema. Para que tú veas, es una realidad. Bueno, hacíamos el brindis de nuestra agua Planeta Azul, señores. Milton, háblame un poquito, entonces, la pregunta que te hice. Sí. El lunes pasado, el presidente de la República, la tarde, la mañana del lunes, toma la decisión de decir no, el aumento no va. Me agarraron, me hablaron mentiras, no era lo que me habían dicho, esto y lo otro, no va el aumento. Políticamente, un palo, pero económicamente, para el tema, para el beneficio del sistema energético del país, esta decisión, ¿qué representa? Sí, mira, Pablo, realmente cuando uno observa lo sucedido, uno dice, bueno, uno se pregunta, ¿cómo es posible que una tarifa eléctrica cuyo valor depende, por ejemplo, de la variación de los precios de los combustibles internacionalmente, que todos sabemos que están subiendo, el caso del petróleo, que subió a un histórico de $109 hasta hace 2 años, y la variación de la tasa del dólar, son los dos factores fundamentales que influyen en lo que es la variación de la tarifa eléctrica. Esa tarifa eléctrica no se ha aumentado desde hace, ni ha variado, ni ha bajado, ni ha subido desde hace 2 años y pico. Desde el punto de vista económico, la decisión que toma el presidente obviamente tiene una implicación de lo que es mantener el subsidio a la electricidad, que como muy bien dijo el superintendente o la superintendencia, en este mes va a ser más de 2.000 millones de pesos. Y ya va por 17.000 millones de pesos el subsidio, de no traspasar... 2.000 millones por encima de los 17. Exactamente. Entonces, aumentó, estamos hablando de que tiene un costo económico que el presidente y el gobierno obviamente lo conoce, porque es una realidad que tenemos. Ahora, desde el punto de vista institucional, es bueno decir que la superintendencia, desde el punto de vista de la ley, es el órgano regulador, que se supone que esa acción que tomó fue consultada y además tiene las facultades para eso. Y yo debo decir, porque uno hace honra a la verdad y a la objetividad, yo debo decir algo. Eso que hizo la Superintendencia de Electricidad fue resultado de unas vistas públicas que llevó a cabo, donde se planteó el tema de la unificación tarifaria. Fíjense que ellos hablaban muy bien, lo que pasa es que la tarifa eléctrica tiene 2 bloques. Una tarifa de servicio básico residencial estaba dividida en 2. Ellos la fusionaron. Sí. Hubo un segmento de la población que lo que le hizo fue que la tarifa le bajó y otro que le aumentó un poquito. Pero en esa vista pública participaron todas las instituciones vinculadas al sector eléctrico. Y te lo digo no porque lo leí ni porque me lo contaron, sino que yo participé. Gracias. Y yo recuerdo que hubo personas, funcionarios tanto de la CDE como de las 3 distribuidoras y de la sociedad civil, etcétera, etcétera, y se hizo ese planteamiento. Entonces, yo entiendo que una sugerencia y una propuesta muy propositiva y crítica sana es que quizá debe revisarse dentro del sector eléctrico gubernamental y como política de Estado estas decisiones, porque aunque como tú dices, desde el punto de vista político genera una gran simpatía hacia la población, pero lamentablemente, y debo decirlo, la mayoría de los dominicanos a veces no conocemos el impacto negativo que puede tener una decisión que nos puede agradar en un momento, pero que va en detrimento de lo que es el desarrollo del mismo país, porque el subsidio eléctrico es algo que, si bien es cierto, nos beneficia, pero nosotros no beneficiamos, pero tampoco hacemos un uso adecuado de la energía. Pero además, ese subsidio, ¿de dónde viene? De los mismos recursos nuestros, de los mismos que se pueden nuestros. utilizar en otras áreas más importantes para nosotros, totalmente, para el desarrollo. Genial como tú lo dices. 30 segundos, Milton, yo sé que no tenemos que ir, 30 segundos. Entonces, ¿es un barril sin fondo? ¿Es un barril sin fondo el tema eléctrico, la electricidad de la República Dominicana? En 30 segundos. Bueno, tiene fondo el barril, sí, porque se sabe a dónde van los recursos, pero lo que te digo, al final de cuentas, es una decisión de una voluntad y de políticas energéticas consonas y técnicas, y sobre todo, Pablo, para ya despedirnos, sí, la población debemos conocer la realidad, porque si no conocemos la realidad de ese problema no le vamos a buscar una solución, y todos tenemos que ser parte de la solución, porque no es un problema ni del gobierno ni del sector privado, también nos involucra a todos nosotros que somos consumidores. Milton, gran placer tenerte en el programa. Bueno, el placer. ¿Cuándo regresas? Tiene que venir, cuando Milton. Me invites, este tema estoy es aquí. Importantísimo y amplísimo también, o sea, tenemos que hablar muchísimo sobre esto. El país debe conocer todas estas informaciones para
entender el porqué, la importancia de pagar la luz. Exacto. Y también lo que estamos viviendo, ¿no? Si conocemos, si tenemos la información, vamos a tener mejores criterios a la hora de pensar en este tema. Un gran placer tenerte en el programa, de verdad que un gran honor. Señores, gracias por su atención. Recordar que Arroz Campos es elegido por los dominicanos, garantía de calidad, gran sabor. Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza. Pasen el resto del día, sigan con la programación de Telesistema, sazonando a continuación con Rosano Valles. Gracias a todos, bye bye.